Bueno, jóvenes, buenos días. Vamos a continuar con la parte de hidrostática, que es el capítulo número 1, ¿ya? Bueno, la anterior clase ya habíamos hecho una pequeña introducción, ¿no? Sin embargo, vamos a volver a repetir, ¿ya? La parte de hidrostática es el estudio de los fluidos en su estado de reposo. No hay movimiento, ¿ya? Entonces, un fluido, habíamos dicho, es cualquier sustancia, cualquier líquido para nosotros, ¿ya? Entonces, el concepto de fluido es una sustancia que se deforma de modo continuo bajo la acción de una fuerza. Puede adoptar la forma de cualquier recipiente que los contiene. Ustedes han visto un poco del concepto de fluido de lo que es en química general, ¿no? En su anterior semestre. Entonces los fluidos no tienen una forma definida, adoptan la forma del recipiente del cual les contiene, ¿no es cierto? La forma que tienen los fluidos puede ser en un vaso, en una botella, qué sé yo. Siempre los fluidos toman del recipiente en el cual les contiene. Algunos conceptos de la parte de fluidos, algunos ejemplos, perdón, de la parte de fluidos, el agua, el aceite, la gasolina, el aire, etcétera, ¿no es cierto? Para nosotros más vamos a trabajar con fluidos, con agua, aceite y de lo que es al aire, ¿no? Vamos a hacer un pequeño laboratorio con el agua, pues no cuesta nada, lo podemos conseguir fácilmente, ¿no es cierto? En la anterior clase les preguntaba si el vidrio es considerado fluido o no, ¿no es cierto? Ya, entonces los fluidos pueden ser considerados como fluidos, pero este vidrio no fluye pues en el mismo tiempo que el agua o en el mismo tiempo que el aceite. Si ustedes tienen dos vasos, un vaso con agua y un vaso con aceite, entonces ustedes lo vacían, esos dos vasos. ¿Quién se va a vaciar más rápido, el agua o el aceite? Evidentemente se va a vaciar el agua en un tiempo más rápido que el aceite. Los vidrios también fluyen. Si alguna vez han visto una iglesia bien antigua, en ahí prácticamente los vidrios se chorrean, ¿no es cierto? Se chorrean como velas hacia abajo. Entonces los vidrios también fluyen, pero no fluyen en el mismo tiempo que el agua y el aceite, sino fluyen en un tiempo mucho más, 80 años, 60 años, qué sé yo, 90, 100 años, pero en un tiempo mucho mayor a los que son considerados estos. Sí es considerado el vidrio como fluido, pero no fluye en el mismo tiempo que el agua y el aceite, sino fluye en un tiempo mucho más, ¿no es cierto? Ya, ya. Eso es respondiendo a la anterior pregunta, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que sepan de la parte de hidrostática, estudiar los fluidos en reposo, ¿no? Un fluido es una sustancia. Hablando de nuestros conceptos para nosotros, el fluido es el agua, el aceite, la gasolina, etcétera, ¿no es cierto? Ya. La parte más importante que nosotros vamos a llevar va a ser ecuación básica de la hidrostática, ¿ya? Entonces vamos a ir recordando algunos conceptos que ustedes han llevado en su curso de química general. Prácticamente esta parte de hidrostática tiene que ver mucho con la parte de química, ¿no es cierto? ¿Ya? La ecuación básica de la hidrostática nos sirve, es muy importante para nosotros para poder determinar presiones por debajo del agua. Entonces, para poder encontrar alguna presión por debajo del agua, entonces se utiliza ecuación básica de la hidrostática, ¿no? Yo tengo un líquido, cualquier líquido, ¿no es cierto? Está acá debajo, por debajo del agua, ¿no? Entonces, si yo quiero determinar la presión que hay por debajo del agua, lo único que nosotros tenemos que hacer, ¿ya?, es agarrar de la siguiente forma. Aquí. Si yo quiero encontrar la presión en este bajo, que está en el agua, la presión en este punto A, entonces lo que me interesa es qué altura hay
desde la parte libre hasta donde quiero encontrar, la presión, qué altura existe, ¿no es cierto? Ya. Entonces, para poder encontrar la presión en este punto de acá, la presión, la presión en el punto A es la presión atmosférica más la densidad, la gravedad por la altura. A esto de acá es importante, se lo denomina ecuación básica de la hidrostática, la presión en el punto A, ¿no? ¿Para qué sirve la ecuación básica de la hidrostática? Bueno, la ecuación básica de la hidrostática sirve para encontrar presiones por debajo del agua. ¿Ya? ¿Cómo se encuentra? La presión atmosférica, la densidad del líquido, de este líquido que está acá en cuestión, la gravedad, la aceleración de la gravedad y la altura a la cual se encuentra, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos nosotros un análisis de unidades, esta presión en el punto A, toda presión en el sistema internacional tiene unidades de pascales, ¿no? Ahí está. Igual, la presión atmosférica tiene unidades de pascales. Toda presión en el sistema internacional tiene unidades de pascales. ¿Cuáles son las unidades de densidad en el sistema internacional? La densidad en el sistema internacional tiene kilogramo por metro cúbico por gravedad. La gravedad en el sistema internacional, metro por segundo al cuadrado, por la altura en el sistema internacional, metros, ¿no? Estamos haciendo un análisis de unidades, ¿no? En el lado izquierdo tengo unidades de pascales. En el lado derecho, el primer término tiene unidades de pascales, más kilogramo metro por segundo al cuadrado. Ustedes ya saben, kilogramo metro por segundo al cuadrado, eso tiene unidades de Newton. Este metro con un metro de aquí se va y me da metro cuadrado. Entonces, esto tiene unidades de pascales. Este término tiene unidades de pascales. Más Newton sobre metro cuadrado, eso también se llama pascales, ¿no es cierto? El nombre de Newton sobre metro cuadrado tiene pascales. Estamos haciendo análisis de unidades. En el lado izquierdo tengo unidades de pascales. Pascales más pascales es análisis dimensional. Pascales más pascales, pues va a tener unidades de pascales. Entonces está muy bien, ¿no es cierto? El análisis de unidades está muy bien. Entonces siempre ustedes esto pueden hacer en la parte de física, ¿no? Este concepto ustedes ya lo han visto en la parte del preuniversitario cuando han ingresado, ¿no? Tienen que saber, ¿ya? Entonces, para resolver problemas es muy importante saber ecuación básica de la hidrostática. La ecuación básica de la hidrostática me sirve para encontrar presiones por debajo del agua. Puedo tener un vaso con agua y yo quiero encontrar la presión que hay a una cierta altura, ¿no es cierto? Yeah. Entonces, cuando ustedes están nadando, si ustedes nadan por acá, están soportando todo el peso que hay del líquido en la parte de arriba, ¿no es cierto? Cuando más adentro entren, es más peligroso, ¿no es cierto? Ya, cuando más adentro ingresen, sienten presión en la parte de los oídos y demás cuestiones que les voy a ir explicando cuando vamos a ir resolviendo problemitas. Lo más importante es que quiero que sepan esta pequeña partecita, quiero que se entienda a medida que vamos a ir haciendo cada pedazo de video que les voy a ir enviando. Tienen que entender a cada videíto que les voy a enviar. No van a ser videos de 1 hora, 2 horas, 3 horas, sino van a ser máximo de unos 15 a 20 minutos, ¿ya? Entonces, pero quiero que me entiendan durante ese lapso de tiempo. Hidrostática estudia a los fluidos un reposo. ¿Qué es un fluido? Bueno, en nuestros conceptos el fluido es considerado agua, aceite, etcétera, ¿no es cierto? Lo más importante es la ecuación básica de la hidrostática. La ecuación básica de la hidrostática sirve para encontrar
presiones por debajo del agua. ¿Cómo se encuentra? Presión atmosférica más la densidad, la gravedad por la altura. ¿Qué es una presión? Bueno, ustedes les hago recuerdo que cualquier presión es considerado como fuerza, la fuerza que existe en un determinado área, ¿no es cierto? Ustedes han partido de aquí, ¿no? Si solamente si la presión es la variación de la fuerza respecto al área, ¿no es cierto? Y estas son derivadas, ¿ya? Son derivadas que nosotros un poco más adelante vamos a desarrollar con exactitud, ¿no? Así se define una presión, fuerza por área, ¿no es cierto? La fuerza que hay en un determinado área. Yo cuando empujo este pizarrón de acá, cuando estoy empujando, estoy ejerciendo una fuerza. Esa fuerza que estoy ejerciendo está ocupando un determinado área, ¿no es cierto? ¿Qué área está ocupando? Esta área de acá, ¿no? El área que ocupa la palma de mi mano, ¿no es cierto? A eso se define presión. Cuando yo hago esto, estoy empujando, estoy ejerciendo una presión, estoy ejerciendo una fuerza bajo un determinado área, ¿no? Ahora, si yo empujo con las dos manos, todo esto de acá, estoy ocupando ya un área mayor, ¿no es cierto? Eso vamos a ir aclarando un poco al resolver problemas. Lo otro es qué es la presión atmosférica. La presión atmosférica, les recuerdo también, son conceptos de física. Esta presión atmosférica es una constante, ¿no es cierto? Es 1,013 por 10 a las 5 pascales. Esto lo van a revisar ustedes. ¿Ya? Por 10 a las 5 pascales. Eso es la presión atmosférica. Eso es esta presión atmosférica, ¿no? Ya está, determinado, no tienen que buscar ustedes. Pero ¿qué es? La presión atmosférica es pues el peso que ejerce sobre una columna de nuestra cabeza las partículas de aire, ¿no es cierto? Eso es la presión atmosférica. Yo quiero que se pasen por qué se determina la presión fuerza sobre área, ¿ya? Indaguen, averigüen un poco más acerca de esta presión, que es un concepto de química general que ustedes ya lo han llevado, ¿ya? Y también qué es la presión atmosférica, ¿no? Existe tres tipos de presiones, más adelante les voy explicando. Uno es considerado presión atmosférica, otro es la presión manométrica y lo otro es la presión absoluta, ¿no? Entonces, tres tipos de presiones nosotros constantemente en nuestra vida cotidiana la estamos utilizando, siempre la estamos utilizando, o siempre está en la naturaleza presente, esos tres tipos de presiones, y nosotros, como estamos estudiando una carrera de ingeniería